Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Amigos de Economía Ahora, tanto tiempo, bueno, mucho no, una semana atrás, estos 22 años de estar unidos, ahora con estos medios digitales que justamente vamos a estar hablando, porque los viejitos piola nos costó mucho llegar a esto, sobre todo sacando el estudio, sacando todo lo que hacíamos durante tantos años y de la pandemia para acá, en este Zoom importante. Bueno, a mi izquierda están viendo, sin ninguna duda, a Gustavo López, muy conocido, participó muchas veces en televisión, sobre todo de Intratables, ¿verdad? Que iba muchísimo en esa época. Vicepresidente de NACOM, y yo creo, en realidad lo llamo yo porque quiero saber qué es el ENACOM y qué hace el ENACOM. Es algo nuevo, creado en 2015, y que nos cuente él un poquito, ya que es vicepresidente del ENACOM, ¿verdad? Exacto. ¿Qué hace este ente nacional a partir del 2015 hasta acá? Bueno, primero, buenas tardes, Raúl, buenas tardes Gracias, a Gustavo. todos los televidentes, oyentes y, bueno, y streaming, Y sí, por streameros. todos los medios, por todos los medios. Exactamente. Bueno, el ENACOM es el Ente Nacional de Comunicaciones, que vino a reemplazar dos entes existentes. El AFCA, que era la comunicación social, el ente regulador de la comunicación social, y el AFTIC, que era el ente regulador de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Claro. Quiere decir que hoy la televisión en todas sus formas, la radio, internet, telefonía, fija, telefonía móvil, correos, todo está regulado por el Ente Nacional de Comunicaciones, por el ENACOM. Somos fundamentalmente un órgano de regulación, pero también somos un órgano de fomento, es decir, manejamos dos fondos. Uno, el FOMECA para la comunicación comunitaria, que damos subsidios en distintos ámbitos a la comunicación no comercial, y por el otro lado, el Fondo de Servicio Universal, cada uno está en una ley, donde damos subsidios para la extensión de redes de fibra óptica en aquellos lugares donde los privados no llegan. Bueno, estos dos organismos se fusionaron en uno. Hay un directorio de 7 miembros con un presidente, un vicepresidente, 2 directores más del Ejecutivo y 3 directores del Poder Legislativo. Así que regulamos todas las comunicaciones. ¿Cómo manejan este casi monopolio telefónico entre dos empresas, ¿no? Que a su vez brindan streaming, que a su vez brindan cable, que a su vez brindan internet, y que la gente a veces se queja, sobre todo hemos recibido quejas, pero no es un tema como para hablar nosotros ahora, pero sí, por el estar de una empresa u otra y no salir. Cuando uno quiere salir tiene miles de problemas. ¿Ustedes lo están palpando en denuncias? Sí, nosotros lo palpamos en denuncias, fundamentalmente la portabilidad numérica. Esto es, nosotros partimos de la base de una empresa estatal monopólica, que era Entel, y cuando en los 90 se hacen las privatizaciones, tenemos dos empresas legalmente monopólicas, Telecom en el norte y Telefónica en el sur. Eso era cuando solo existía telefonía fija. A partir de los avances tecnológicos, tanto la telefonía fija, que además la dan
otros servidores en el interior del país que a lo mejor solo representa el 10% o el 15% del mercado, pero que son las cooperativas telefónicas en el interior de la Argentina. Y después está la telefonía celular, que en este momento hay 3 compañías, había 4, pero Nextel fue absorbida por Telecom y Telecom fue absorbida por Clarín, o mejor dicho, Nextel fue comprada por Clarín y después Clarín absorbió a Telecom. Claro. Entonces, nosotros tenemos un mercado altamente concentrado en materia de telefonía, en donde la telefonía móvil está distribuida entre 3 prestadores y la telefonía fija prácticamente entre 2 prestadores. Exacto. Entonces, nosotros, por un lado, tratamos en el resto de los servicios que tiene otro nacimiento, otra historia. El cable viene de la diversidad del cable, no de la concentración. El proceso de concentración se da después. Primero, cada cablero era independiente y prestaba sus servicios. Bueno, nosotros estamos intentando, primero, que se cumplan las reglas de la competencia. Segundo, que se permita la portabilidad numérica, es decir, que se lleve adelante, se ejecute. Si yo soy cliente de una compañía que antes no me podía cambiar, hoy me puedo cambiar incluso en la telefonía fija. Digo, tengo derecho de cambiarme de compañía y mantener el mismo número. Nadie me puede sacar el número como si fuera de mi propiedad. Y el otro tema muy importante, que no lo podemos regular porque la justicia hasta ahora nos lo está impidiendo, es que los precios sean justos, equitativos y razonables. Nosotros lo que proponíamos o lo que establecimos a través del decreto de necesidad y urgencia 690 del año 2020 era que las empresas podían aumentar en tanto y en cuanto pudieran justificar el aumento. Y si no lo podían justificar, era el Estado el que establecía el quantum. Bueno, eso lamentablemente está frenado por la justicia. Entonces, bueno, se dan estas paradojas que es muy difícil determinar el valor de un servicio. Si usted está en una compañía y se quiere cambiar a otra porque le cobran mucho, esa misma compañía de golpe le dice, bueno, le hago una promoción por el 50% del precio por un año. Y uno dice, ¿cómo? ¿Me cobrabas entonces un 50% más? Bueno, es un mercado muy difícil de regular porque todo lo que escribimos de regulaciones, la justicia ha impedido, sobre todo en el tema precio, que se pueda avanzar. Y si un particular X, cualquiera, con experiencia, por ejemplo, quiere brindar en una zona que no haya nada, de repente, streaming, internet por fibra óptica, y que tuviera la experiencia, ¿compite, no compite? ¿Tiene que ir a ustedes a pedirlo? No, lo que a nosotros nos viene a pedir la licencia. Sí. Nosotros le otorgamos la licencia de manera prácticamente automática. Se pide una licencia TIC y después se van agregando servicios, es decir, una licencia con valor agregado. Entonces dice, bueno, quiero brindar telefonía, quiero brindar televisión, quiero brindar internet, y nosotros le habilitamos para que lo pueda hacer. Es decir, no tiene ninguna limitación. El problema a veces es de defensa de la competencia. ¿Qué significa esto? Yo quiero entrar en una zona donde está tal o cual empresa grande, sí. Yo puedo ingresar, pero puede ocurrir que me bajen el precio para hacerme fundir. Entonces, eso que es competencia desleal lo tiene que resolver o la justicia o defensa de la competencia. Digo, en ese sentido son los dos organismos que intervienen. Ahora, vuelvo a repetir, nosotros estamos tratando de meter competencia porque a mayor competencia no solo mejor calidad del servicio, sino que se baja el precio. Y lo hemos comprobado a través de ARSAT. El Estado tiene una empresa mayorista, que es ARSAT. Así. Argentina Soluciones Satelitales. Cuando ARSAT apareció, el precio bajó de $100 el mega a $10 el mega. Y hoy depende, si hay o no competencia, puede valer 4, puede valer 5, puede valer 7. Entonces, es muy importante, bueno, que se abra la competencia y ser muy rigurosos en ese control de la competencia para que no haya posición depredadora de mercado.
más allá de la posición dominante. Claro, y ante la deslealtad que usted comenta y que en realidad el público se da cuenta porque cada reclamo significa, no, yo te descuento un 50% y el año que viene vemos. Y así los consumidores andan pivoteando de empresa en empresa pidiendo ese 50 y al año siguiente cambiando, que en realidad es molesto, ¿no? Sí, es muy molesto, No obviamente. se puede hacer absolutamente nada. Es que lo tenemos frenado por la propia justicia. La Por la justicia. justicia aprobó un recurso de amparo y tiene frenada la aplicación del decreto. Si no, nosotros le exigíamos que muestren la estructura de costos para saber cómo justificaban los aumentos. Entonces, si uno no puede ver la estructura de costo, a ver, en Edenor, en Edesur, es decir, en las empresas eléctricas o en las empresas de gas, uno no puede pelear el precio. El servicio público es sin competencia. Acá es con competencia, es decir, uno puede pelear el precio. Ahora, si se ponen de acuerdo, es muy difícil pelear el precio, y si el Estado no puede intervenir, termina siendo la empresa la que fija el precio a su antojo. Y en algunos lugares no hay competencia, en algunos lugares hay uno solo. Hay uno solo operador. Yo creo que es uno de los temas que hay que seguir avanzando y hay que tomar conciencia que se trata realmente de un servicio público, que se trata de un servicio esencial y que tiene que tener las reglas de servicio público, esto es, la posibilidad de la intervención del Estado para salvaguardar el bolsillo de la gente. No que las empresas no pueden aumentar, sino que el aumento sea justificado. De eso se trata lo que nosotros propusimos en el decreto. ¿Y en qué instancias está de la justicia ese pedido de no innovar, digamos? Bueno, la Corte, en principio, vence en abril de este año, porque se prorroga cada 6 meses. Teóricamente a los 6 meses debió haber caducado, pero ya va la tercera prórroga, es decir, en abril, si le vuelven a conceder hasta octubre, sería la cuarta prórroga más una que fue la primera, es decir, 5 semestres suspendidos. La verdad que la ley dice que solo puede ser por 6 meses y en abril se cumplen 24. Así que, y el caso llegó a la Corte y la Corte avaló la suspensión. Entonces, la verdad que el expediente principal camina muy lento, así que yo creo que durante todo este año no va a haber un cambio de estatus, sino que la justicia va a seguir permitiendo el cobro a través de lo que las empresas quieran. El ENACOM se va, indudablemente por su función, va a intervenir dentro de lo que esta novedad del metaverso, que es complicada, y la inteligencia artificial también. A ver, todavía no, porque ninguna de las dos leyes que rige lo regula. Es decir, todo lo que tiene que ver con audiovisual se regula de manera muy circunscripta los contenidos. No se permiten contenidos de violencia, de odio, de discriminación, la defensa del niño, niña y adolescente. Sí, claro. Y todo lo que es redes, no hay ninguna legislación. No hay ninguna. Es decir, el Estado hasta ahora no interviene. Nosotros tenemos un primer proyecto que es que el Estado intervenga en todo lo que tenga que ver con el streaming pago, para exigirle las mismas obligaciones que el cable, porque en definitiva, si usted mira una película por Netflix, en realidad la está mirando por Internet, no la está mirando por el servicio audiovisual de cable, lo está mirando por Internet, no importa que venga todo en el mismo cable. Entonces, ese sería un primer paso. Hoy esas empresas no tienen domicilio en la Argentina, no tienen representante legal en la Argentina, ni tributan ningún impuesto en la Argentina. Y además no tienen ninguna obligación de contenido. El primer paso sería, la tributación requeriría una ley, el primer paso sería, bueno, fijar domicilio, tener representante legal y empezar a tener determinados contenidos nacionales. Y después, por otro lado, el resto de las redes, hoy es un debate que se está dando el mundo a través de la preocupación que se tiene por las falsas noticias, las agresiones, el discurso de odio. Si bien hoy en el mundo no hay nada escrito,
no estamos muy lejos en el tiempo en que los estados comiencen a regular, porque lamentablemente el discurso de odio se terminó yendo de las manos. Es decir, lo que no está permitido en radio o en televisión, como no hay regulación, está permitido en las redes. Y ese es un problema. Claro, y además las redes, como vos decís, tienen domicilios internacionales y pretenden no estar reguladas por ningún país, de última, Exacto. o por Pero un solo país. esta preocupación ya empieza a ser muy fuerte en los países de economías centrales. Digo, Claro. hoy Inglaterra, Francia, Alemania están muy preocupados por esta situación. En Inglaterra dieron vuelta una elección. Digo, el Brexit se construyó a partir de noticias falsas, que la Claro, gente terminó claro. comprando y votando la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Bueno, esto es lo que... Nunca mejor ejemplo, ¿no, Gustavo? Lo del Brexit Exactamente. de Inglaterra, ¿sí? Exactamente, pero esto es lo que el mundo está discutiendo, es decir, todavía no hay nada escrito, pero en Europa se abrió la discusión, ellos siempre nos llevan un par de años en estas cosas y me parece que la discusión esta va a ser muy interesante, porque sin cercenar la libertad de expresión, que va a seguir siendo absoluta, bueno, hay que atender a estos nuevos mecanismos y cómo hacemos con los discursos que después terminan no solo generando violencia simbólica, sino que terminan generando violencia real, violencia después que se va de las redes y termina en la vida real. ¿Qué opina en este caso Gustavo López por cómo está la sociedad hoy? Digamos, no tiene nada que ver con el ENACOM, pero sí como individuo, como ciudadano, el tema Lucio, el tema Fernando Báez Sosa, una sociedad que está muy, digamos, belicista en algunos casos y que está descargándolo siempre por ese lado y sin ninguna obligación de nada, ¿no? ¿Qué opinas vos? A ver, yo creo que es un Un proceso poco por ahí se muy... da también por las comunicaciones y No, no, parte de no, lo que vos estás diciendo, ¿no? las comunicaciones ayudan mucho a generar este clima. Yo creo que es un proceso múltiple. Por un lado, la degradación de los modelos económicos. Nosotros hemos pasado de un modelo industrialista de pleno empleo hasta mediados de la década del 70 a un modelo de financiarización económica que deja a un 20 o un 30% de la población fuera de sistema. Entonces, esa gente que queda fuera de sistema, nosotros hemos vivido varios periodos en donde el nieto nunca había visto trabajar al abuelo, porque se había roto la cadena de producción y vivían cartoneando, haciendo changas o cirugiando. Eso, que era típico de principio del siglo XX, lo volvimos a ver a fin del siglo XX de manera muy dramática. Esa descomposición de una sociedad sin pertenencia, porque el que era obrero tenía una pertenencia, pero el que es desclasado carece de pertenencia. Claro. Esa falta de pertenencia social, cuando pasan 10, 15 años, se traduce en no hay escolarización, no hay contención, digo, está fuera de la contención de la sociedad. Entonces, ese individuo tiene una formación en valores realmente muy lábil, porque la diferencia entre vivir o morir no la tiene, no la Claro. tiene incorporada. Si a eso uno le agrega el discurso de odio, una sociedad dividida, que no es solo en la Argentina, y después de la pandemia los medios hicieron mucho para la existencia, los medios, las redes, de este discurso de odio, porque se ve en el mundo, digo, los antisistemas, lo que quieren romper todo y la única solución es terminar con el otro. Esa situación da rienda suelta. Digo, da rienda suelta porque en lugar de estar contenido por la escuela primaria, secundaria, por la familia, digo, la familia se degrada porque o tienen que trabajar los dos, o ninguno de los dos tiene trabajo, o uno tiene y Bueno, el otro no por tiene. una u otra, es verdad. Exactamente. Y por otro lado, un sistema de reproducción de violencia simbólica a través de las redes sociales, después terminamos en hechos como el de Lucio o el hechos como el de Báez Sosa,
donde llegamos a un extremo que decimos, ¿cómo pudimos llegar a esto? ¿Cómo unos pibes de 20 años pudieron matar a otro pibe de 20 años y no se daban cuenta que estaban quitando una vida? ¿Cómo dos madres pudieron ensañarse con un pibe de manera tal, a ver, no querés al pibe, dale una adopción, devolvéselo al padre, dáselo a los abuelos, no lo mates? Bueno, eso son procesos muy largos, porque siempre hay hechos aislados. El problema es cuando no hay hechos aislados, cuando empieza a ser una constante. Porque digo, no mueren más pibes en golpiza de casualidad. Digo, ¿cómo no toman conciencia Sí, que no se y pueden? debe haber muchos que mueren y no nos enteramos. Exacto. ¿Cómo es Como debe posible haber que... muchos Lucios que tampoco nos enteramos si no lo Exactamente, mediatizás por los medios. exactamente. Entonces, lo que uno dice es, hay que recuperar los valores. Tenemos que construir una sociedad con valores que respeten la vida, que respeten al otro, que respeten al distinto. No puede ser que el otro, por pensar distinto, es mi enemigo, y en realidad lo que hace es ser un otro igual que yo, pero que piensa distinto. Claro, claro, Reconocernos en las diferencias. claro. Bueno, y los medios deberían ayudar a eso. No solo no ayudan, sino que reproducen el discurso de odio y después nos quejamos. Después nos quejamos todos. Una de las funciones del ENACON es universalizar la inclusión digital. ¿Cómo Sí. estamos dentro del país en esta universalización de la inclusión digital? Estamos Según tu haciendo, entender, ¿no? bueno, estamos haciendo varias cosas. Primero, la extensión de redes. Eh, es muy difícil incluir digitalmente a alguien si Internet no le llega. Obvio. Nosotros hemos dado subsidios al día de hoy por cerca de 20.000 millones de pesos a pymes y a cooperativas para llevar Internet a barrios populares, a zonas de difícil acceso, a zonas de frontera, a localidades de menos de 2.000 habitantes, en otros casos a localidades de menos de 30.000. Es decir, tenemos una docena de programas donde financiamos la obra para que llegue Internet donde el privado no llega. Ese es el primer punto, llegar con infraestructura. Segundo punto, hemos repartido alrededor de 150.000 tablets y vamos a repartir en lo que resta del año otras 150.000 más que por lo menos a la gente que carece de recursos le damos el dispositivo electrónico para que tenga un aparato más grande que un celular para poder conectarse. Claro. Y tercero, estamos haciendo capacitaciones para un uso seguro de las redes. Esto es, tanto para niños, niñas y adolescentes, para que no sufran de bullying, de grooming, para que no entren en páginas donde no tienen que entrar. Y también hemos hecho un convenio con Banco Nación y estamos dando charlas para personas, adultos mayores, para que no puedan sufrir estafas bancarias. Entonces, la idea es construir redes, dar dispositivos y enseñar lo más que se pueda a usar de manera segura eso para entrar en el mundo digital, porque es un mundo fascinante, Sí. y que los padres se sientan tranquilos respecto del uso responsable que hay que darle hacia los niños y que los adultos mayores se sientan seguros de que nadie los va a estafar en una estafa virtual. Estamos trabajando eso. Nosotros, ¿cómo estamos parados con las leyes con respecto a la evolución de las comunicaciones internacionales y todo lo que hay, que no existía hace 10 años, 15 años, 20 años? Y Yo tenemos creo que que la actualizar. tecnología nos pasó por arriba a muchos, ¿no? Inclusive a Sí, sí. nosotros que venimos de donde no había televisión y parece que yo vine con Colón, y no es así. No, yo a veces les explico a mis alumnos que la era de las telecomunicaciones, sobre todo la era satelital primero y digital Claro, después, cambió todo. sí, Les explico que hace, no sé, en la década del 80, para ver un partido de fútbol había que llevar el soporte físico. Es decir, los canales del interior debían recibir el máster, debían recibir el UMATIC, el DVD para poder pasarlo. Ni existía DVD todavía. no, era el UMATI, como decís vos. Por eso, el UMATIC. Y que además había un solo satélite, que era la planta terrena de Balcarce, que no podía abastecer a todo el país. Y yo les explico que hoy hay millones
de pantallas satelitales, que todas las empresas que dan servicio satelital, esa pantallita que hace apenas 30 años teníamos una, ahora tenemos millones. Y les doy el ejemplo de la final del Abierto de Estados Unidos, Vilas contra Connors, que como habían contratado, creo que 3 horas de satélite, el partido duró más, así que lo terminamos escuchando por la radio. Bueno, eso que parece de la era del medioevo, claro. era ya en las postrimerías del siglo XX. Así que el cambio tecnológico en los últimos 40 años fue similar al de los últimos 500. Digo, hemos avanzado en términos tecnológicos en esta materia 500 años en 40. Y nos tocó todo el proceso. Nos tocó todo este proceso de tener un televisor que transmitía 4 canales en blanco y negro, que había que pararse para cambiarlo, al control remoto, al cable, al satélite, y ahora tenemos un aparato de televisión que miramos algo que parece televisión, pero que técnicamente no es televisión. No lo es. Sí. Eso hay que actualizarlo, no hay ninguna norma que hoy lo contenga. Así que estamos trabajando en una norma que avance de manera tal que permita que los futuros avances tecnológicos queden adentro, que no haya que cambiar a cada rato las leyes. No, y que además, hablemos de audiovisual, no hablemos por dónde sale, sino lo que sale. Digo, hablemos de contenidos y no de formatos técnicos. Además, la unión de los países para justamente normatizar toda esa emisión, porque, como vos dijiste, las empresas hoy son etéreas en domicilios, van donde quieren, y todos los demás países lo reciben directamente en directo y sin dominio. A ver, es increíble la capacidad de almacenamiento que hoy tienen las nubes. El gobierno digital es un hecho. Digo, estamos tendiendo. Ahora, si el gobierno digital es un hecho y ya el papel se va a terminar y todo va a quedar guardado en algún lado, vaya a saber dónde, ese vaya a saber dónde tiene que ser propiedad. A ver, los papeles públicos tienen que ser propiedad del Estado. Claro, los estados no pueden guardar su memoria en Google. ¿Sí? No le pueden comprar a una empresa privada que mañana te desconecta y te quedaste sin toda tu archivo, memoria. Sin nada. Sí, exacto. Bueno, todo eso hace 20 años no existía. Y cada día, mes, año que pasa, hay un avance tecnológico mayor. Nosotros seguramente estamos aprobando en este directorio, digo seguramente porque el directorio va a ocurrir a fin de mes, la licitación de la 5ª tecnología de celulares, el famoso 5G. 5G. Que obviamente va a tardar un par de años después en instalarse. Pero si hoy tenés que tener la estructura para el 5G. Claro. Nosotros llamamos a licitaciones para hay que montar la estructura. Ahora, la velocidad de bajada va a ser 100 veces superior a la actual. Entonces uno dice, bueno, 100 veces, exactamente. 100 veces mayor velocidad. Va a reemplazar a los satélites para transmitir los partidos de fútbol de corta distancia dentro del país. No va a haber delay, pero además se va a usar fundamentalmente para la industria. Diga, la industria petrolera, la industria minera, para la medicina, porque los países que ya empezaron a desarrollar el 5G pueden hacer operaciones a 500 kilómetros de distancia porque no hay delay. Entonces, lo que le sucede al paciente es lo que está viendo el médico. No es que hay una diferencia de 4 segundos, un segundo, medio segundo. Entonces, bueno, esto es lo que se viene. No nos terminamos de acostumbrar a lo que tenemos, que ya se viene algo nuevo. Ahora, el otro día yo estaba justamente mirando televisión, estaba hablando algo justamente del metaverso y de la inteligencia artificial que me dejó bastante preocupado, sobre todo porque veía todo lo que industrialmente iba a lograr en cuanto a certeza, velocidad, no enfermedad. Entonces, mágicamente, con la persona que estaba mirando, dijo, esto se llama desempleo masivo.
Y yo después me lo puse a pensar y me quedé pensando y digo, sí, en tanto y en cuanto no inventemos empleos de otra calidad, eso va a ser desempleo masivo. Exactamente, y el mundo tiene que pensar nuevos empleos con otras modalidades, con otra calidad, para que todos podamos seguir viviendo con un mínimo de dignidad en este Claro. planeta. Hoy las empresas más grandes no fabrican nada. Las empresas más grandes del mundo no fabrican nada. Tercerizan. Exactamente. Digo, Amazon. Sí, Amazon es una empresa de logística. de logística. Sí. De logística. Entonces, eso ha cambiado el mundo a través de las tecnologías. Sí, como pasó con Mercado Libre acá, digamos, ¿no? Exactamente. Y hace 40, ahora, no generan empleo, generan muy poco empleo. Y a lo mejor ese empleo que generan es un empleo de baja calidad. Bueno, uno no tiene nada ni contra Amazon, ni contra Mercado Libre, pero aunque ni contra fuera de calidad, Gustavo, aunque fuera de calidad, se reduce el empleo a la mitad o menos de la mitad de la gente. Por eso hay que pensar alternativas donde estos mega emprendedores también pongan su parte, porque se llevan su parte. Entonces, que también pongan su parte. Bueno, esto hay que repensarlo, pero por suerte a mí no me toca, a mí me toca algo más chiquito y que tiene que ver con está bien, pero aplicar las normas existentes, pero justamente hay gente que estando tiene en un organismo capacidad. de control, obviamente yo creo que vos lo pensás de cualquier manera, independientemente Sí, de tu función en el ENACOM, sí, porque lo que nos... a todos nos pasa, nos han alargado la vida, o sea, lo que está pasando en Francia con respecto a 2 años de generar jubilación, aporte jubilatorio 2 años más, y hay un escándalo, y esto hace 20 años que lo sabemos que pasa. Sí, sí, O sea, sí, sí. lamentablemente esto hace muchos años que lo sabemos que pasa. Yo he participado de varios congresos internacionales y ya decían hace 30 años que esto iba a pasar. No es nuevo. Y Raúl, no le encuentran la vuelta, porque hace años bajaron la edad jubilatoria, Claro. porque la gente no se retiraba y los jóvenes no podían entrar al mercado laboral, y ahora la quieren volver a subir. Entonces, porque la gente vive más, bueno, me parece que lo que hay que repensar son sistemas nuevos de financiamiento, un nuevo rol del Estado, qué pasa Claro. con todas estas variables económicas, porque ni podemos frenar la tecnología, ni la tecnología puede hacer que el 40% del planeta quede fuera de sistema. Pero bueno, hay gente que lo está pensando. A nosotros nos toca, en la parte regulatoria, que mientras esto ocurre, no muera la industria nacional de contenidos y la diversidad y la pluralidad se puedan garantizar. A eso nos estamos dedicando. Sí, bueno, y a defender al consumidor, porque a Exactamente. medida que vos concentrás el poder de esas empresas, vos hablás de Amazon, obviamente, nosotros tenemos empresas que, como vos dijiste, son cuasi monopólicas. En algunos lados están solas, en otros lados son 2, y como mucho pueden ser 3. Entonces se distribuyen la decisión en qué hacen con nosotros consumidores. Ya nos pasó tiempo con respecto a las 2 cementeras que teníamos en el país, que las declararon que eran monopólicas porque se ponían de acuerdo. Se cartelizaban y establecían un único precio y no había competencia. Y no había competencia. Exactamente. También hay trabajo eso, Perdón, estándares de competencia. Sí, claro. Y eso es un problema serio para el consumidor. A todo nivel. A todo nivel. Que es lo que está pasando inclusive con la concentración de los que aportan productos alimenticios, ¿no? O sea, todo este combo de inflación es un poco también de expectativas no cubiertas y a veces no reguladas. Ese es el problema. Fundamentalmente esas dos cosas. Gustavo, te dejo seguir trabajando. Te agradezco desde ya la atención. Me alegro mucho de haber hablado contigo. Quería hace tiempo hablar con vos
Y bueno, próximamente hablaremos a ver cómo sigue la historia con todas esta tecnología que a veces nos pasa como un tren por arriba, ¿no? Bueno, muchas gracias a vos. Muchas Hasta gracias luego. por la atención que tuviste con nosotros y hablaremos muy prontito. Gracias. Gracias. Bueno, señores, para ustedes una tarde más y hablando con el vicepresidente del ENACOM, un ente que indudablemente trata de defendernos del monopolio de las tecnologías, trata de fomentar las tecnologías en el interior, trata de que nosotros estemos acorde a la tecnología, sobre todo porque la tecnología está guiando nuestra vida. No importa la edad que tengas, no importa. Lo que importa es que te tenés que adaptar a esta tecnología porque es lo que hay y no hay otra cosa. No volvemos para atrás en el cassette, no, ya nunca más. Ya ni el DVD, ya ni el CD, ya es otra cosa. Son proveedores de, y tiene razón Gustavo, son proveedores de nada más, y todo eso genera a su vez muchas cosas que nos están afectando a los seres humanos, como el descuido del planeta, que en este momento y en este país lo estamos sufriendo totalmente a full. Buenas tardes a todos, espero que les haya gustado esta nota, a mí sí, y nos vemos próximamente hablando justamente de los gastos del Estado, de cómo se distribuyen, de cómo se manejan, de qué se hacen, con un estudio bastante completito de todo esto. Y vamos a ver cómo se gasta lo que a nosotros nos cuesta tanto aportar. Hasta la próxima vez. Chau, chau, Raúl Olivera los saluda y les da las gracias por seguirnos permanentemente. Chau, chau.